Este comando permite rellenar con un patrón de sombreado o un relleno el interior de objetos seleccionados o áreas con perímetros cerrados delimitados por dos o más objetos. Podemos acceder al comando sombreado desde el icono correspondiente en el panel dibujo de la cinta de herramientas y también podemos hacerlo ingresando por teclado las letras SB. Cualquiera sea la forma en que ingresemos al comando, lo primero que vamos a encontrar es que se presentará una nueva ficha en la cinta de herramientas llamada Creación de sombreados, que contiene un conjunto de parámetros específicos que nos permiten configurar las características del sombreado que vamos a realizar. También vamos a notar que si nos acercamos a algún sector del dibujo donde el programa es capaz de reconocer un perímetro cerrado, va a proponernos generar un sombreado en ese sector. Nosotros vamos a empezar viendo cómo pintar los muros en corte con el comando sombreado, pero antes de hacerlo vamos a configurar los parámetros con los que deseamos realizar ese sombreado. En primer lugar vamos a determinar las características del relleno que queremos usar y vemos que tenemos cuatro opciones: sólido, degradado, patrón o definido por el usuario. Cada una de estas opciones nos va a permitir generar sombreado de distintas características. El sombreado sólido lo que va a hacer es pintarnos el área seleccionada con un color plano. El degradado nos va a permitir generar degradado con distintas formas, puede ser del centro hacia afuera, puede ser lineal, y podemos configurar también los colores del inicio y del fin de ese degradado. Este tipo de sombreado no se utiliza frecuentemente, pero suele aprovecharse cuando lo que se necesita es generar ambientaciones en las vistas, como pueden ser, por ejemplo, fondos o cielos. La tercera opción son patrones predefinidos que permiten generar un relleno con alguna textura predefinida. Puede servirnos a modo decorativo o representativo de alguna textura en particular, pero tienen el inconveniente que como no permiten determinar medidas exactas, no se lo suele utilizar cuando lo que estamos buscando es lograr sombreados con medidas exactas, siguiendo el planteo que hemos hecho desde el comienzo de este curso, que es que AutoCAD permite trabajar con exactitud y vamos a aprovechar esa herramienta. Y finalmente el definido por el usuario, que inicialmente permite generar un conjunto de líneas horizontales separado a una distancia exacta determinada por el usuario. A ese conjunto de líneas horizontales podemos agregarle el conjunto de líneas perpendiculares al primer grupo, de tal manera de generar una cuadrícula, y a ese conjunto podemos girarlo el ángulo deseado. Entonces estas son las cuatro posibilidades de sombreado que nos permite AutoCAD. Como en este caso nosotros queremos pintar los muros en corte, vamos a elegir la opción sólido. Ahora vamos a elegir qué color queremos que tengan los sólidos que vamos a generar y siguiendo también el criterio con el que venimos trabajando en este curso, vamos a elegir la opción por capa que va a determinar que los objetos sombreados que vayamos generando tomen el color de la capa en la que se encuentran ubicados. Entonces tenemos que determinar en qué capa queremos ubicar los objetos sombreados que vayamos generando. Si no hemos definido la capa en la que queremos ubicar estos objetos antes de ingresar al comando sombreado, lo podemos hacer ahora picando en esta flechita Propiedades. Vamos a ver que hay una opción que nos permite determinar la capa en la que queremos ubicar los objetos sombreados que vamos a generar. Nosotros queremos que esos objetos los ubiquen en la capa Muro Relleno, entonces seleccionamos la capa Muro Relleno. Una vez que hemos configurado estos parámetros, que son los que necesitamos configurar para generar los sombreados para pintar el muro, me voy a acercar y voy a ir capturando cada uno de los sectores cerrados que conforman el muro. Me acerco a este, le hago un clic y ya está generado ese sombreado. Me acerco al segundo, hago el mismo procedimiento y cuando me acerco a este veo que no me lo captura. Y esto es simplemente porque para que el programa capture un perímetro cerrado, necesita que todo ese perímetro cerrado sea visible en pantalla. Por lo tanto, hacemos un zoom adecuado para lograr este objetivo hasta que podemos concretar el sombreado. De la misma manera, completamos los sectores que faltan y ahí hemos logrado sombrear todos los muros en corte que tenemos en nuestra planta. Salimos del comando y hemos concluido el proceso. Vamos a destacar dos características que tiene este sombreado. Por un lado, es un sombreado asociativo y por otro lado, es un objeto único. Asociativo quiere decir que el sombreado ha quedado asociado al perímetro que le ha dado origen a ese sombreado,
De tal manera que si nosotros modificamos el perímetro que dio origen a ese sombreado, vamos a estar modificando también el sombreado. Por ejemplo, si yo decido que esta carpintería quiero que esté corrida a 1 metro con respecto a la posición actual, vamos a ver que no solamente hemos modificado la posición de los muros y de la carpintería, sino también el sombreado se ha adaptado a esa nueva situación. Esto es porque tenemos un sombreado que está definido como asociativo. La segunda característica que vamos a destacar es que todos los sombreados que hemos generado dentro del mismo ingreso al comando sombreado constituyen un solo objeto, de tal manera que cuando yo lo selecciono picando en cualquier punto de ese sombreado, se selecciona todo el sombreado. Eso podría traer algunos conflictos, como por ejemplo, si una vez que yo he completado el sombreado deseo hacer una nueva abertura en algún lugar del muro, supongamos que quiero hacer un vano en este lugar del muro, voy a tener el problema que cuando lo selecciono queriendo borrar solamente ese sector, se selecciona el sólido completo porque, como hemos dicho, es un solo objeto. Sin embargo, esto podemos solucionarlo. Si yo selecciono el sólido, en el panel contorno tengo una opción que se llama eliminar, que me permite seleccionar el contorno cuyo sombreado quiero eliminar. Entonces selecciono este contorno, acepto y he logrado borrar solo ese sector del sombreado mientras que el resto permanece intacto. Voy a seleccionar de nuevo la opción designar punto que me va a permitir pintar los sectores nuevos que hemos generado. Entonces, una opción es utilizar sombreados que sean asociativos y que constituyan un solo objeto, lo cual son herramientas interesantes desde el punto de vista que facilitan la selección y facilitan la modificación. En el caso de los elementos asociativos, tenemos que tener en cuenta que esto va a aumentar el tamaño del archivo, lo que puede no ser significativo en archivos chicos, pero en proyectos complejos y grandes puede tener significación. Por lo tanto, debemos tomar una decisión de su conveniencia entre utilizarlo o no utilizarlo. Otra alternativa a la que acabamos de ver es que los objetos no sean asociativos y que en lugar de que todos los sombreados constituyan un solo objeto, determinar que cada uno de los sombreados constituye un objeto independiente. Para ello vamos a seguir el mismo proceso, seleccionamos el comando sombreado, indicamos que queremos que sea sólido, que el color esté determinado por capa y elegimos la capa en la que queremos que estén ubicados los sólidos que vamos a generar. Como no queremos que sea asociativo, vamos a ir al panel opciones y vamos a desactivar la opción asociativo y vamos a ir a la flechita correspondiente a opciones y vamos a seleccionar la opción que dice crear sombreados independientes, que va a permitir justamente que cada uno de los sólidos que vayamos generando sea independiente del resto. Aquí también tenemos una opción que podemos destacar que se llama poner detrás de contorno, que va a obligar a que los sólidos que vayamos generando siempre estén por detrás del contorno, que es como debe ser, para que se pueda ver correctamente las líneas, en este caso, de los muros en corte. Por lo tanto, podemos activar. Una vez que hemos completado de definir las variables, vamos a ir picando en cada uno de los sectores que queremos sombrear y ahí tenemos completo nuestro sombreado. En este caso, como no es asociativo, si repetimos el proceso de mover la carpintería 1 metro, vamos a ver que efectivamente se mueve la carpintería y el muro, pero el sombreado queda como estaba originalmente, por lo que tendremos que borrar estas caras y repetir el proceso para lograr un resultado adecuado. En caso que queramos generar una nueva abertura, repetimos el proceso que hemos hecho en el primer ejemplo, pero en este caso, como son elementos independientes, voy a seleccionar el sombreado que quiero borrar, lo borro y nuevamente pinto los nuevos sectores que correspondan. Vamos a suponer ahora que queremos rayar con un cuadriculado que simula las baldosas el piso de la cocina. Para ello vamos a ir al comando sombreado y en este caso lo que necesitamos es hacer un cuadriculado. Podríamos hacerlo eligiendo un patrón predeterminado. Vamos a ver que tenemos un patrón predeterminado llamado net que tiene esta forma cuadriculada, pero que no lo vamos a utilizar porque si bien nos va a generar un cuadriculado, va a ser casi imposible determinar con exactitud el tamaño de las baldosas que queremos usar. Entonces, en lugar de usar un patrón predefinido, vamos a utilizar la opción definido por el usuario.
Cuando queremos seleccionar la opción definida por el usuario desde este casillero, solemos tener el problema de que no se selecciona, pero lo que tenemos que hacer es, vamos a este panel de patrón, picamos en esta flecha de abajo para que se desplieguen las distintas opciones de patrones y la última de las opciones dice usuario, que nos permite seleccionar la opción definida por el usuario. Repetimos el proceso que hemos hecho en los ejemplos anteriores, es decir, elegimos el color que queremos que tenga, las líneas que representan el piso de la cocina, y si no lo hemos seleccionado antes de ingresar al comando sombreado, seleccionamos la capa en la que queremos que se ubiquen esos objetos. Ahora, cuando yo me acerque al sector que quiero rellenar, vamos a ver que comienza a intentar generar unas líneas horizontales, pero como la separación es demasiado grande, no llegamos a ver más que una. Entonces vamos a ir a este casillero que nos permite determinar la separación que quiero que haya entre línea y línea. Le vamos a decir que quiero que haya 20 centímetros y vemos que ahí ya sí nos genera un conjunto de líneas. Pero descubrimos otro problema. El arco de rebatimiento está actuando como límite y nosotros no queremos que el arco de rebatimiento actúe como límite porque el piso de la cocina tiene que cubrir todo el local de la cocina. El arco de rebatimiento, recordemos que es un elemento que no se materializa, sino que es simplemente una ayuda para representar el área que va a ocupar la hoja de la puerta cuando se abra y se cierra, pero el piso tiene que llegar hasta el borde del local. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es salir del comando, vamos a ir a las propiedades de capa, vamos a seleccionar la capa carpintería rebatimiento y la vamos a ocultar. Como hemos ocultado la capa carpintería rebatimiento, dejamos de visualizar solo el arco de rebatimiento, pero seguimos visualizando el resto de los elementos de la puerta que sí deben estar en el momento que generemos el rayado. Entonces volvemos a la herramienta sombreado, verificamos que ha quedado almacenada la información que hemos definido en el ingreso anterior que hemos terminado cancelando, y cuando nos acercamos vemos que ya sí nos hace correctamente el rayado, pero solo de las líneas horizontales. Y nosotros queremos que nos haga el rayado de las horizontales, pero también del conjunto de líneas perpendiculares a estas líneas horizontales, es decir, de las líneas verticales. Para ello vamos a picar en la flechita de propiedades y vamos a elegir la opción doble. Cuando vayamos ahora al área que queremos rayar, vamos a ver que nos raya no solamente las líneas horizontales, sino también el conjunto de líneas verticales, generando el cuadriculado con una separación exacta de 20 centímetros. Le damos OK y tenemos el sombreado que genera el piso generado. Ahora bien, como el ancho de esta cocina no es múltiplo de 20, necesariamente vamos a tener que cortar una baldosa en algún lugar para poder completar la colocación del piso. Supongamos que nosotros queremos que la baldosa cortada esté ubicada contra la mesada y no en este sector. Para esto podemos cambiar el origen, es decir, dónde queremos que se empiece a ubicar ese cuadriculado. Nos vamos a la opción que dice definir origen, seleccionamos el punto donde queremos que comience a definirse ese rayado y ahí vemos cómo ahora las baldosas enteras han quedado en este sector y las cortadas han quedado contra la mesada, que es como nosotros queríamos. Ahora sí, salgo del comando y he completado el proceso del rayado del piso de la cocina. Solo nos queda volver al cuadro para la administración de capa y decirle que quiero volver a visualizar el arco de rebatimiento de la puerta que hemos ocultado antes de ingresar al comando. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para que el programa realmente lo reconozca al perímetro y lo utilice para generar el sombreado, el perímetro debe ser cerrado. Si yo quiero generar un sombreado como el que acabamos de hacer para pintar los muros en corte, pico y me aparece un cartel que me dice no se puede determinar un contorno cerrado, es porque justamente alguno de los vértices tiene problema. En algunos casos, como en este, nos está marcando cuál es el vértice que tiene problema. Vamos a cerrar, nos acercamos y vemos que efectivamente esta línea no llega a tocarse con la otra y por lo tanto no puede reconocerlo como un perímetro cerrado y no puede generar el sombreado. Lo corregimos, volvemos y ahí ya no tenemos problema para generar el sombreado. Esa es la forma correcta de solucionar este inconveniente. Es decir, que cuando nos aparece este cartel diciendo que hay un problema en el contorno, la solución ideal es revisar ese contorno, encontrar el problema y solucionarlo. Ahora, si realmente nos resulta muy complicado encontrar el problema porque es un contorno muy complejo,
podemos tener una solución de compromiso. Supongamos que queremos pintar este sector, nos dice que no se encuentra un perímetro cerrado, en realidad aquí me está indicando dónde está el problema, pero suponiendo que sea un perímetro muy complejo y que nos resulta muy complicado encontrar cuál es el problema, vamos a ir aquí en opciones donde tenemos una variable que se llama tolerancia al hueco. Esto nos permite determinar una distancia, de tal manera que el programa, si encuentra huecos del tamaño que nosotros le indiquemos o menores, no lo va a considerar y va a tomarlo como que no existe. Yo le voy a poner, por ejemplo, una tolerancia de 0.01 y ahora voy a volver a intentar hacer el relleno y el programa me avisa que el contorno de sombreado no está cerrado, es decir, hay algún problema, pero me da la posibilidad que a pesar de eso pueda generar el sombreado en ese sector. Repito que esta es una solución de compromiso porque de cualquier manera si hay un problema de dibujo lo tenemos que solucionar. Por lo tanto, siempre va a ser conveniente encontrar dónde está el problema y solucionarlo. El uso de valores mayores de 0 en la tolerancia para realizar sombreado puede ser una solución de compromiso en casos excepcionales y muy complejos para darle una solución correcta. Finalmente nos queda por ver las características de los patrones predefinidos. Los patrones predefinidos tienen el gran inconveniente que no es posible generarlos con medidas exactas, por lo que solo lo utilizaremos cuando necesitemos rellenos decorativos, pero nunca cuando representen elementos constructivos. Es por ello que, para representar el piso de la cocina, que es un elemento constructivo que se materializará en la obra, hemos utilizado el definido por el usuario, que sí permite establecer medidas exactas y precisas. Para ver cómo se trabaja con los patrones predefinidos, vamos a suponer que este rectángulo representa una pileta y que vamos a aplicarle un relleno, simplemente con fines de representación. Vamos a ingresar al comando sombreado y vamos a desplegar el listado de patrones y vamos a seleccionar el que nosotros queremos utilizar para rellenar esta pileta, que supongamos que es este que se llama ANSI 35. Una vez seleccionado el patrón, queremos seleccionar el sector que vamos a rellenar. Y aquí vamos a aprovechar para conocer otra forma de seleccionar el área a rellenar. En lugar de pararnos en un punto para que el programa detecte el perímetro cerrado cercano a ese punto, que es el que hemos utilizado en los casos anteriores, en este caso, como lo que queremos es seleccionar un objeto completo, este rectángulo, vamos a ver cómo se utiliza otra opción para selección, que es, en lugar de usar la que hemos estado usando hasta ahora, que es designación de punto, utilizar esta opción que dice seleccionar. Cuando yo elijo esta opción, me va a solicitar que seleccione el o los objetos que quiero rellenar, y en este caso yo voy a seleccionar este rectángulo y corto el modo de selección para indicarle que ya he completado la selección de los objetos. Entonces el programa procede a intentar rellenar el rectángulo que acabamos de seleccionar y vemos que las líneas que conforman el relleno aparecen muy distanciadas, por lo que tenemos que ajustar el tamaño del patrón. Para ello vamos a seleccionar el relleno que hemos generado y vamos a ir a este casillero, que ahora nos permitirá establecer no una distancia en metros, como fue en el ejemplo del piso con el patrón definido por el usuario, sino que lo que vamos a establecer en este casillero ahora es un factor de escala que el programa utilizará para escalar todos los valores con los que se define el patrón utilizado. Vamos a probar entonces poniendo un valor determinado, por ejemplo 0,2. Supongamos que todavía nos parece que están demasiado distanciados, le vamos a poner un poco menos, 0,1, hasta que logramos obtener la visualización que nosotros deseamos. Y de esta manera hemos completado el relleno de este rectángulo. Ahora bien, sabemos que los elementos constructivos, tales como los muros, las carpinterías, los pisos, etc., deben agrandarse o achicarse en función de la escala en la que representemos el proyecto. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo los muros, las carpinterías y el piso se representan más grandes en esta vista que está en escala en 25 que en esta otra vista que está en escala en 100. Por ejemplo, las baldosas del piso de la cocina medirán en la realidad 20 centímetros, por lo que en escala en 100 ahora en el dibujo deben medir 2 milímetros, pero en escala en 50 deberán medir 4 milímetros y en la escala en 25, que es la escala en la que está representada en esta ventana, deben medir 8 milímetros y así sucesivamente. Dependiendo de la escala entonces será la separación entre las líneas que la conforman.
Por el contrario, los rellenos decorativos es conveniente que conserven el tamaño definido independientemente de la escala en la que representamos el proyecto. Pero aquí podemos ver que también varía el tamaño, por eso en la escala en 25 lo estamos viendo con un tamaño distinto al que se visualiza en la escala en 100. Para conseguir que el relleno de la pileta se visualice con la misma separación en todas las escalas, vamos a convertir este sombreado en un objeto anotativo. De esta manera conseguiremos fijar el tamaño de este relleno independientemente de la escala de representación, además de posibilitar poder determinar en qué escala queremos que ese sombreado se imprima y en cuál escala no. Para ello vamos a seleccionar el sombreado y en la ventana Propiedades buscamos el casillero que dice Anotativo, que ahora está en No, y lo vamos a poner en Sí. Inmediatamente la visualización del relleno se adapta a esta nueva configuración y podemos apreciar que ahora las líneas están muy pegadas, por lo que vamos a proceder a establecer un factor de escala adecuado a la nueva configuración. Por ejemplo, vamos a poner el valor de 1, vemos que ahí adquiere un tamaño adecuado. Si volvemos a la lámina, vemos cómo ahora los elementos constructivos, incluido el piso de la cocina, siguen modificando su tamaño según la escala, mientras que el relleno de la pileta tiene una separación constante independientemente de la escala de representación.